¿viste? Cuando no le sigo el ritmo. Así que, bueno, por lo menos tratar de ir cubriendo, digamos, las dudas, por supuesto, a ustedes, a disposición de ustedes para cualquier consulta, cualquier duda que hayan tenido de lo que hicimos ayer. Pudimos conversar, seguir con algunos de los casos. Y bueno, nos quedan 3 minutos antes de empezar, así que a todos, si se me escucha bien o no. A ver, ¿se me está escuchando bien? ¿Sí? Por las dudas pregunto. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Bueno, cualquier, digamos, tema que para repasar de los casos que se dieron ayer, y si no, bueno, seguiremos dando los distintos casos que veníamos haciendo, ¿sí? A ver, vamos a tratar. ¿Me escuchás a mí? Ahí te escucho bien, Fabián, ahora. ¿Ahí Hoy me no te escuchás escucho. bien? Sí. Bueno, está perfecto. Bueno. Lo que pasa es que la cámara tiene un micrófono y el auricular tiene otro, entonces ¿Y cuál es el que anda? ¿El de la cámara? No, el del auricular anda mejor. El de la cámara es lejos, me parece que me escucha muy lejos. Bueno, mira, yo mucho tecnológico. Sí, mi audio está con el celular nomás. El audio y video con el celular, y estoy acá en la computadora compartiendo los casos de dictamen, ¿sí? Que creo que se ve bien. Voy a agrandar. Y un poquito más grande no nos vendría mal. ¿El qué? Un poco más grande no nos vendría mal a los alumnos que somos más avanzados en edad. ¿Ahí se ve bien? Ahí sí, perfecto. Bueno, vamos a ampliar un poquito más todavía. Ahí estamos. Bueno. 19:59, a todos saludos y buenas noches de nuevo. Vamos a seguir conversando de estos casos de dictamen, ¿sí? Estos son ejercicios, la verdad es que es para que ustedes encuentren una cierta o desarrollen una cierta habilidad para poder, no sé, visualizar el problema, para poder analizar el impacto que tendría en los distintos rubros o en los distintos estados, los estados contables, por supuesto, ya sea el de situación patrimonial, de resultados, de patrimonio neto, flujo de efectivo, etcétera, que son los obligatorios para las normas contables. Y bueno, visualizar el impacto que tienen, determinar si es significativo. Por supuesto que acá en los prácticos, como siempre, no le damos todos los elementos para que ustedes puedan visualizar si realmente es significativo o no, en general. Por ahí en algunos casos sí se podría visualizar eso, pero en general nos faltarían elementos para ver en su conjunto todos los estados contables y ver qué impacto tendría el problema detectado, ¿sí? Y bueno, y en virtud de eso, por eso en la consigna siempre decimos considerar que en todos los casos estos importes son significativos. Por supuesto que al ser significativos y generalizados, estaríamos hablando siempre de una opinión adversa. Ahora sí, es muy significativo y afecta a lo mejor a un solo estado contable, pero de una manera muy significativa, y bueno, también, por supuesto, eso se considera generalizado.
Así que, bueno, 20:02, damos comienzo, continuamos entonces. Ayer creo que quedamos en el 6, en el 7. Vamos a tratar de ir haciendo un poquito más rápido ahora, que seguramente ya encontramos el ritmo. Y por supuesto, destapen el micrófono o habiliten el chat siempre. Me gustaría que participen también. No tengo problema que cuando quieran hablar habiliten su micrófono y hagan la consulta en forma oral, así evacuamos cualquier duda, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito. Acá el chat me tapa no sé cómo correr el chat del lugar. No puedo achicar esto. En la X, hay una X ahí. Sí, ahí cierro el panel del chat nomás. Lo que pasa es que ahí no veo el chat. Pero no importa, estás vos para mirar el chat. Cualquier cosa. Y si no me... Bueno. Yo te aviso, Flores. Bueno, la sociedad aplica el criterio de constituir una previsión para deudores incobrables equivalente al 3% de las ventas del ejercicio hasta cubrir el 10% del riesgo total. El 3% hasta cubrir el 10% del riesgo total. Esto provocó una sobreestimación de la incobrabilidad de 48.000 pesos, 20.000 de los cuales corresponden a ventas efectuadas en ejercicios anteriores. Bueno, acá es donde necesito su participación, ¿sí? Me imagino que anoche cuando terminamos la clase ustedes se juntaron 2 o 3 horas más y continuaron con los casos de dictamen. O esta mañana se levantaron y siguieron haciendo, ¿sí? O sea que ya me van a decir el problema al toque. O un problema de medición. Y bueno, por supuesto, al haber una sobreestimación de la incobrabilidad, ¿qué quiere decir? Que se hizo deudores incobrables a previsión para incobrables. Deudores incobrables en una cuenta de resultado. Al intervenir una cuenta de resultado, como dijo Fabián hace 2 clases, es un problema de medición, ¿sí? El acento de ajuste que propondrían. Esto ya tendría que tener agilidad así, tac, 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 rapidísimo. Ajuste propuesto entonces. A ver, pero vos sos... A ver, ajuste propuesto, a ver. Ahí, silencio estampa. Yo les digo que si ustedes están un poquito así lentos como para reaccionar, el tiempo para desarrollar los casos de dictamen no les va a alcanzar, ¿eh? Porque si para cada caso hay 10 casos, por ejemplo, se van a tomar tanto tiempo para pensar, a ver un poquito. Bien, Cristian. Bueno, a Cristian sí, acá. Sobreestimación, el asiento sería previsión a deudores por ventas. Cristian no, porque el asiento fue previsión para deudores incobrables a previsión para deudores incobrables. ¿Sí? No fue previsión a deudores por venta. Previsión a deudores por venta es cuando utilizás la previsión, cuando ya querés dar de baja un deudor utilizando la previsión. ¿Sí? O sea, no es previsión a deudores por ventas, ya te digo, Cristian. Ya te digo, Amalia, Natalia Duarte,
también te digo, no es previsión a deudores por ventas. ¿Sí? Dijimos que cuando constituimos la previsión, el asiento es deudores incobrables a previsión para deudores incobrables. Se hizo, decimos que hay una estimación de la incobrabilidad, es decir, la previsión está en más en 48.000. Es decir, hay que debitar previsión por 48.000. Acreditamos deudores incobrables por 28.000, que sería lo de este ejercicio, y AREA serían los 20.000 del ejercicio de la venta del ejercicio anterior, pero en realidad no importa que sean ventas del ejercicio anterior tampoco, porque a lo mejor puede ser una incobrabilidad ocasionada en este ejercicio, no necesariamente puede ser o debe ser AREA, ¿sí? En realidad, a ver, hay que ver cuándo constituimos, si el deudor es incobrable estuvo constituido en el ejercicio anterior por 20.000, que no correspondían, y sí, sería recupero de previsión, por ejemplo, si cambió la situación, o ajuste de ejercicios anteriores si consideramos que fue un error, realmente determinamos que fue un error de estimación al cierre del ejercicio anterior, ¿sí? En general, como dice Fabián, no necesariamente es AREA y en lo posible hay que tratar de evitar en la práctica, ¿no? En la práctica, por supuesto, nosotros utilizamos AREA didácticamente para reflejar verdaderamente un error o la corrección de un error. Pero en la práctica les digo que utilizar AREA es bastante complejo, ¿sí? Primero porque si nosotros estamos haciendo auditorías recurrentes, estaríamos reconociendo que fuimos nosotros los que nos equivocamos al cierre del ejercicio anterior, primero. Si se trata de otro auditor, y bueno, pues, está bien, no hay problema en ese sentido, pero también es complejo porque también hay que, ojo con la exposición, ojo con la exposición del área en el patrimonio neto, corrigiendo los saldos al inicio, ojo con la exposición de cada uno de los rubros que tienen que presentarse corregidos, es decir, el área siempre implica una mayor complejidad en el armado de los estados contables, ¿sí? Y bueno, y impositivamente también debe tener su influencia, por supuesto. Así que todas esas repercusiones con el área, siempre hay que tener un poquito de cuidado en la práctica. Pero por supuesto acá entonces queda así. Problemas de medición, entonces para ustedes esto sería, ya sabemos que es significativo. Bueno, opinión modificada entonces. Bresca, Romina. Cristian también, opinión modificada. O sea que sería para ustedes una salvedad determinada solamente en el rubro créditos por ventas. Pero también estaría afectando al estado de resultados, ¿sí? Y también estaría afectando al patrimonio neto. ¿Sí o no? En conclusión, ¿podríamos decir que es generalizada o no? Entonces es adversa. Muy bien, Cristian. Obviamente, ¿sí? ¿Queda claro ahí entonces? Al ser adversa tampoco, bueno, tampoco tendríamos que hacer ninguna opinión sobre la uniformidad ni nada de eso, ¿sí? ¿Queda claro? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda respecto a esto? Vamos al caso 9. Vamos a dar agilidad. ¿Les parece? Bueno. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del X4, la sociedad discontinuó la producción de la línea... Loris, Sí, decime. Loris, sí, disculpame, Sí. Solo un comentario. Cuando ellos analizan, cuando ustedes, los alumnos, analizan el problema, acá en el ejercicio de Flori le dio la solución.
le dijo que la sobreestimación era de tantos pesos, por lo tanto ustedes mucho no analizaron. Pero la cuestión era por qué, cuando ustedes describen el problema, por ejemplo en el caso 8, ¿por qué la previsión de la incobrable está mal? O sea, ¿por qué la forma de constituir la previsión para incobrable estaba mal? Lo cual faltaba algún comentario al respecto. O sea, la previsión para incobrable se constituye cuando existe el riesgo de incobrabilidad y rara vez, salvo como por ahí decimos en algunas clases, deudores por ventas residenciales de ENSA o deudores residenciales de SANSA, no se utilizan porcentajes generales de venta, y menos en este caso que era el 3% de las ventas, lo cual ya está mal, y hasta cubrir el 10% del riesgo, lo cual está mal, porque también habría que cubrir el 100% del riesgo. A pesar de eso, no sé cómo llegamos que estaba sobreestimado, digamos, pero bueno, se supone que esa sobreestimación ya era un dato dado por el ejercicio y por la auditoría. A lo que Sí, voy es, Fabián, analicen primero, sí. No, yo interpreté, digamos, cuando leí el ejercicio acá recién, que nosotros como auditores, por ejemplo, a pesar de que esto es incorrecto, que el 3% de las ventas del ejercicio, digamos, la forma de determinar la previsión no es necesaria, o sea, no es lo que debería corresponder. Entiendo que nosotros en el trabajo de auditoría hemos evaluado, digamos, el riesgo y hemos determinado que existe una determinación de incobrabilidad por 48.000 pesos. 20.000 de los cuales corresponden a 20. Eso surge del trabajo del auditor, por supuesto. Por eso, no, resalté, por eso le dijiste bien. Lo único que yo dije que por ahí yo tendría que haber empezado, para dándole un poco una pauta para un parcial, empezado de por qué, haciendo algún comentario de la forma de calcular la previsión de la sociedad. Exacto, ¿no? Sí, la verdad que debía haberle aclarado eso. Realmente yo siempre les digo a todos que en general la previsión, excepto que sean un universo atomizado y que tengan que manejarte con estadísticas de incobrabilidad, como por ejemplo justamente SAMSA, EMSA o cualquiera de esas empresas, la previsión debería tener nombre y apellido. Es decir, hay que evaluar la incobrabilidad en función a los indicios de incobrabilidad que se obtienen, digamos, ya sea por la mora considerable en el pago, que es un indicio de incobrabilidad, por ejemplo, desaparición del deudor, no desconocimiento del domicilio, entrada en concurso de acreedores, por ejemplo, o declaración de quiebra, son todos indicios de incobrabilidad que se van dando en la evaluación y que nosotros vamos detectando en la evaluación. Por supuesto que también está la carta de los abogados que nos están diciendo, digamos, de cada uno de los deudores, cómo andan las gestiones de cobro, etcétera, etcétera. Son todos procedimientos de auditoría que hacemos para evaluar, digamos, el potencial riesgo de incobrabilidad que tienen los clientes. Si la empresa determina con el 3%, y bueno, puede ser que esa estimación sea correcta, pero nosotros, aplicando los procedimientos y evaluando correctamente el riesgo, tenemos que, justamente como un procedimiento de auditoría, evaluamos si esa incobrabilidad estuvo bien estimada o no. Yo entiendo que el auditor acá hizo esa tarea y determinó que hubo una sobreestimación de la incobrabilidad. ¿Sí? Y bueno, entonces... Perfecto, Flori. Pasando al otro, ese era el tema. Y es importante lo que vos dijiste. No importa cómo llega la empresa al valor, si llega de casualidad, pero llega bien, el cálculo está bien hecho, digamos. ¿Sí? Lo que sí siempre el auditor tiene que hacer el cálculo correcto para poder comprobarlo. Pasamos al 9. Gracias, Juan. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del X4, la sociedad entonces discontinuó la producción de la línea XX y dio comienzo a la producción de la nueva línea ZZ, por lo que ha quedado un remanente de inventarios de materiales de la línea XX por 100.000 pesos, que no puede ser vendido localmente. La sociedad está negociando la venta de estos stocks en el exterior y en la opinión de la gerencia se obtendrá la recuperación total de los bienes de cambio mencionados. Esta situación no está claramente expuesta en notas a los estados contables a la fecha de terminación de las tareas
en las oficinas del cliente. No, perdón, a la fecha de terminación de la tarea en la oficina del cliente, el 15 de marzo del X6, se estaba analizando una oferta del exterior por estas existencias a 50.000 pesos. Bueno, ¿algún dato que comentar acá? ¿Alguna cuestión? Agilidad quiero, rápido abran el micrófono, hablen o escriban. Tac, tac, tac. Tormenta de ideas quiero. Rápido. ¿Cómo se llama? Brainstorming, ¿se llama el tema, Fabián? ¿Cómo es? Cuando... tormenta de ideas, ¿va? Pues nosotros no hablamos inglés, apenas hablamos castellano. Incorrecta medición de los bienes de cambio. Cuando nosotros hablamos con Florio, porque le estamos dando tiempo a que ustedes piensen. ¿Está bien? ¿Está orientado, Cristian? ¿Está correcto? ¿Por qué una incorrecta si ellos estiman que pueden vender al cierre, a 100.000? Es más, había una oferta. Vale. Están analizando, bien, sí. Están analizando una... Bueno, en realidad, yo también pienso que si la mercadería estuvo evaluada a 100.000 al cierre, para mí está sobreestimado ese valor, ¿sí? Está evaluado por sobre su valor de recupero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no se puede vender normalmente solamente en el exterior. Pero hasta la fecha del informe de la auditoría no habían tenido, solamente tuvieron una oferta de esa existencia y por la mitad del precio, ¿sí? Así que si vamos a ser prudentes, no deberíamos dejar valuadas esas mercaderías a 100.000 pesos, ¿sí? No está confirmada la venta encima, o sea, ni siquiera sabemos si vamos a venderla, pero bueno, por lo menos nos ofrecieron a 50. A 50 por lo menos sabemos que 50.000 podemos recuperar, la empresa puede recuperar. ¿Sí? Si ya tienen una oferta por lo menos. Lo que no sabemos es si realmente valen 100.000. Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, me gustaría saber cómo corrijo ese asiento. Eventualmente, Cristian, ¿sí? ¿Cómo corregimos? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, acordamos todo, entonces, bueno, seguimos con el voceo de ustedes, Cristian, de que los bienes de cambio no están bien valuados al cierre. ¿Eso implica algún asiento de ajuste o no? Sí. ¿Explica algo de asiento de ajuste? Sí, ¿cuál sería? Vamos a tener un resultado por tenencia. Gente, les digo lo que le habíamos comentado en la clase anterior, tanto para un parcial como para la vida real. Ustedes pueden decir, se espera, el otro, el resultado, todo lo que ustedes quieran, pero en realidad Flori lo único que le pide, al igual que el Beckman, al igual que el tango, es el asiento. Con eso, con hacer el asiento, con tales, no tengan miedo, o sea, siempre nos dio a nosotros la sensación de que les cuesta hacer asiento, y los asientos, Natalia, llevan importe, porque el asiento puede ser 0, puede ser 50, puede ser 100.000. Y bueno, si dijimos que la mercadería está sobrevalorada y volvemos a debitar mercadería, aumentamos otra vez el precio, Natalia, o sea, exactamente al revés del asiento, ¿sí? En todo caso, sería costo de la mercadería vendida a mercadería, ¿sí? En todo caso. Profe. Sí. Una consulta. Al no tener más datos, ¿tomamos esos 50.000 como un precio al que se podría vender la mercadería? Y por supuesto. Así como compramos. En realidad ya es una oferta. Es una oferta. Entonces, si no queremos vender por 50, pero sabemos que vale 50 por lo menos, porque alguien nos ofreció esa plata.
¿Alguien le ofreció esa plata a la empresa? Claro, tendríamos que disminuir la mercadería en 50.000. Mínimamente sabemos que vale 50.000 y no tenemos ningún otro indicio que nos diga que vale 100.000. Claro. Bueno, resultado por tenencias a mercaderías. Probablemente es un resultado por tenencia, pero si la empresa determina el costo por diferencia de inventarios, ¿sí? Eso estaría incluido o afectaría directamente el costo de la mercadería vendida. ¿Por qué? Porque el costo de la mercadería vendida se hace con el valor de las existencias finales al cierre, ¿sí? En ese caso haríamos costo de mercadería. El costo de la mercadería vendida por un resultado por tenencia, justamente porque teníamos la mercadería y se desvalorizó por esta eventualidad que no se puede vender más en el país. Es un resultado por tenencia, por supuesto, pero afectaría al costo de la mercadería vendida al cierre, ¿sí? Si es por diferencia de si no está aclarado acá cómo determina, cómo hace el costo de la mercadería vendida a la empresa, cómo determina su costo de ventas, por defecto es diferencia de inventarios, ¿sí? Gracias. En todos los prácticos es así. ¿Y ustedes consideran que debería estar expuesto esto en notas o no? De una que si es significativo y me está afectando mercaderías y costo de la mercadería vendida, por supuesto que va a tener un impacto en más de un estado contable. Y por supuesto que si la opinión es adversa, ya directamente no vamos a aclarar. Pero en el fundamento de la opinión también podríamos aclarar esta cuestión de las notas. Ahora, al ser adversa la opinión, bueno, ya está, los estados contables están mal y ya no hay, pero bueno, podríamos decir que la opinión es adversa, ¿por qué? Porque los bienes de cambio están mal valuados, porque el estado de resultados está mal en el costo de la mercadería vendida, ¿sí? ¿Por qué más? Porque en las notas los estados contables no están expuestos correctamente, es un elemento más para agregar en el fundamento de la opinión adversa, ¿sí? O sea que en realidad al ser adversa nos interesa ya prácticamente si está expuesto en nota o no, de última, pero no está de más agregar en los fundamentos de la opinión que está afectando a todos los estados contables, incluso las notas también están mal, ¿sí? Pero básicamente debería ser adversa porque impacta, perfora, por así decir, a tres estados contables, ¿sí? El estado de evolución del patrimonio neto, en cuanto a que el resultado está mal, el estado de resultados y, por supuesto, el estado de situación patrimonial. ¿Estamos? Cuando intervienen generalmente, ya eso lo habíamos debatido bastante con el titular que me ganó el debate. Cuando interviene viene de cambio y costo de la mercadería vendida, sí o sí, ya no hay salvedad, ya no hay opinión modificada, ya necesariamente es adversa, ¿sí? Bueno, acá no sé qué tiene que ver este 10 como caso de dictamen, pero dice indique 3 procedimientos específicos de auditoría en una revisión limitada de estados contables intermedios. Rápido. Ya. Eso pregunta de examen. Pregunta de todos los exámenes. Bueno, están lentos, ¿eh? Se supone que
Revisión limitada de estado contable intermedio, ya tienen que haber visto en la teoría, ¿no, Fabián? Antes del segundo lo vimos el año pasado. No, sí, lo vimos a fin del año pasado. Pero ese, como es casi un tema teórico, dejarle que sí, lo dejamos, lo pasamos en el año. Bueno, al 31 de diciembre el gobierno estaba estudiando un aumento de los recargos de importación de las materias primas que posee la sociedad en existencia. Consecuentemente, ha prohibido temporariamente la importación de tales artículos. En razón de estas circunstancias, la sociedad incrementó el valor de dichas materias primas considerando los mayores recargos aduaneros que se estiman serán aplicados en el futuro. La diferencia resultante fue acreditada al costo de ventas del ejercicio. A la fecha del dictamen no se conocen los nuevos recargos que se aplicarán para los mencionados productos. Bien, Cristian, bueno, estuviste ágil. Bueno, vamos con el 11. Rápido, necesito agilidad acá, porque si no, tenemos 40 casos. ¿Y el parcial? ¿Cuándo es el parcial, Fabián? La semana que viene. El lunes y martes de feriado. Nos quedan más clases, queda el miércoles, no para algunas consultas. O sea, no vamos a poder ver muchos casos. Bueno. Pueden abrir el micrófono nomás y opinar, rápido. Bueno, este te lo doy por sabido entonces, porque nadie dice nada. Vamos al 12. Nadie está orientado. Parece como muy cortito, parece todo, pero o sea, está bien, nosotros llevamos años resolviendo esto, pero es muy interesante el caso, está planteado el caso interesante, digamos, o sea, alguien puede habilitar el micrófono y opinar sobre qué es lo que pasó ahí, o sea, es una situación, lo que le está poniendo el profesor pidió una situación, bueno, algo tiene que decir, digo, ustedes pueden decir que no hay ningún problema, que hay un problema, o pueden errar, lo que nos pueden decir es que no saben qué hacer, y a nosotros nos da la sensación que no están sabiendo qué hacer, digamos. Y si no saben qué hacer, se les va a complicar el tema, digamos. Entonces, bueno, aprovechen que Peri está con ganas y habiliten el micrófono y digan qué es lo que ustedes ven en este caso de activar un futuro recargo de importación. Sí, ¿no, Peri? Un futuro recargo de importación. Bueno, esto se trataría de un problema, pero me parece que podría ir como párrafo de énfasis. O sea, se supone que está expuesto en nota entonces. Ponga un valor simbólico, Cristian, no deje el valor, pero póngale 100.000 pesos si quiere, 100.000 dólares o 10 millones, digamos. Hay algunos asientos que no tienen importe, pero es porque lo importante es encontrar el tema, digamos, y no tanto el valor monetario. Pero sí, ese periodo tenemos que arreglar a futuro poner importe en todos los casos, digamos. Sí, acá, por ejemplo, podríamos ponerle un importe de 100.000 pesos. Vamos a 1 millón de pesos. ¿Mm? 1 millón de pesos. Vamos a darle más significatividad. Aparente. Incrementó el valor de materia prima en 1 millón. Ahí después de materia prima ponerle en 1 millón de pesos. Sí. Después de materia prima ponerle eso. Así se... Bueno, esto se trata en realidad de una contingencia, sería algo que podría llegar a ocurrir, y en este caso sería una contingencia positiva, digamos, porque el aumento de la materia prima aún no se dio, por así decirlo. Y en realidad no sería una contingencia registrada, digamos, la empresa no la registró como contingencia, sino que directamente se anticipó, digamos, hizo futurismo y aumentó el valor de las mercaderías
porque al costo de reposición de las mercaderías le sumó 1 millón de pesos. ¿Sí? Pero no, o sea, se trataría de una contingencia, les diría, pero la empresa no la trató como contingencia, ¿sí? Y encima es una contingencia positiva y no correspondía que se haga. Pero la empresa, ¿qué hizo? Directamente incrementó el valor de sus activos, finales, ¿sí? Al valor de los bienes de cambio que tenían existencia, al costo de reposición de los productos, por las dudas le aumentó 1 millón de pesos porque se enteró que el gobierno estaba por aplicar recargos aduaneros. Pasaron 3 meses, por supuesto, y emitimos el informe y esos recargos todavía no llegaron. De hecho que no sucedieron. Con lo cual, podríamos decir que esa mercadería estaría sobrevaluada al cierre. El mismo caso que el anterior. Entonces, y la contrapartida, por supuesto, fue, la contrapartida acreedora fue el costo de la mercadería vendida. Hizo mercadería a costo de la mercadería vendida por 1 millón de pesos, hizo la empresa y ya está. Por supuesto que es un problema de medición, voy a resolver yo nomás, ya que esté tan lentos. Existe un problema de medición, afectaría a mínimamente 3 estados contables, con lo cual la opinión sería adversa porque es significativa y generalizada, ¿sí? Ya no hay otra cuestión. Y con eso ya... ¿Sí? Bueno. No, un comentario, chicos. Digo, yo sé que venimos de unas vacaciones, que por ahí el tipo de los futbolistas no estamos a ritmo de competencia. Todo puede pasar, pero ustedes tienen que aprobar la materia, le queda una semana, han cursado todo el otro cuatrimestre, han hecho un esfuerzo y tienen que llegar a buen puerto. Acá hasta me parece, o sea, yo estuve repasando el chat, hay 35 participantes y hay 4 que intervienen, opinan. O sea, el resto está de oyentes, digamos. Yo no creo que les sirva mucho a ustedes en una clase ser oyentes. Ese por un lado, o sea, yo participaría, me preocuparía, haría una forma de opinión, ya sea por el chat o ya sea en forma, digamos, por el micrófono. Pero además de eso, por ejemplo, algunas cosas que uno mira, y que era lo que yo le dije el otro día, Flori le está planteando un caso donde ustedes dicen que la contingencia positiva no se registra. Del planteo queda claro que la empresa registró y dicen que van a hacer una opinión limpia, digamos. Entonces, eso es lo que yo le dije el otro día. Si resuelven en forma congruente el análisis que hacen con la opinión que emiten, digamos. Entonces, Flori le dijo, si la contingencia positiva no se registra, la empresa registró, por lo tanto, es más, le dice hasta dónde fue acreditada la diferencia, corresponde una opinión adversa, como explicó. Así que bueno, gente, pónganse la fila porque no van a llegar, falta muy poquito. Sí, claro, seguimos, caso 12. La auditoría revela que hay 5 clientes cuyos saldos provienen del ejercicio anterior, que suman 5.000 pesos, los cuales se encuentran muy atrasados. La gerencia de la compañía considera que los créditos son cobrables. En nota se explica la situación de los créditos y pronósticos de la gerencia al respecto. A la fecha de dictamen no hubo cobranzas vinculadas a dichos créditos y el auditor no pudo formarse una opinión acerca del pronóstico de la gerencia. Clarísimo. Mirá, Flori, que pasan los años, pero nuestros casos andan bien para este tema, ¿eh? No, los casos están vigentes, ¿sí? Por ejemplo, ya le voy a sacar el signo peso y le voy a poner como... Australia o Claro, claro, no, le voy a sacar el signo peso y le voy a poner como Foley-Newton que te dice unidad monetaria, ¿viste? UMP. Unidad monetaria. Claro, 5.000 pesos en la época que hicimos esto eran $5.000. O sea, claro. hoy en día estamos hablando de... Y $100.000 serían 180.000 pesos, más o menos.
Eso estaríamos hablando de... ¿Sí? $5.000 eso. No, $5.000 son como 500, $5.000 son 750.000 pesos al 750.000 año. pesos, sí. Eso, 750.000. Eso. Y sí, se fue. Olvídate, Fabián, de ir a Miami. ¿Cómo? Ya tenés que ver si ya esos viajecitos a Miami, esos cruceritos y todo eso se va a volver un poquito oneroso. Sí. Sí. Desaparecieron. Ahí está. Crédito sobrevaluado, previsión, problemas de medición, Juanes previsional. Bueno, suponiendo que el análisis está bien, vuelvo a insistir, hagan el asiento de ajuste. 5.000 pesos muy atrasados que venían del ejercicio anterior. Tendríamos que constituir la previsión en este caso, profe, deudores incobrables a previsiones. Y Deudores sí, incobrables, podemos hacer deudores incobrables si consideramos de que la incobrabilidad, por ejemplo, se manifestó a partir de este ejercicio, pero en realidad son ventas que se hicieron ya en el ejercicio anterior. Es decir, que son créditos que vienen del ejercicio anterior y hay que ver ya si al momento de venderse directamente no eran incobrables de esta gente y fue un error de estimación. Pues vuelvo a reiterar, si consideramos que fue un error de estimación al cierre del ejercicio anterior, se trata de un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Claro. Si se trata de un hecho nuevo de este ejercicio, es, digamos, un deudor incobrable de este ejercicio o un recupero de previsión de última si corresponde. En este caso, sería incrementar el deudor incobrable. Y como dijiste vos anteriormente, si fuimos los auditores, no interesa de si fue un error de estimación o no. No vamos a usar el área. Bueno, entonces, por supuesto, deudores incobrables a previsión. ¿Sí? Ese no es el asiento correcto, Romina. Natalia, es al revés exactamente el asiento. La previsión para deudores incobrables a AREA por 5.000, no, justamente la previsión no estuvo constituida. ¿Sí? Acá la gerencia no quiso declarar una pérdida, digamos, porque necesita a lo mejor hacer figurar una determinada rentabilidad a los efectos de tomar un crédito bancario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y que en el balance figure que la empresa es rentable. Por supuesto que si hacemos figurar esta pérdida, sí, te escucho. ¿Por qué voy a constituir la previsión si la empresa te expone en nota esto y más o menos no está bien con esto? ¿No es suficiente con exponer en nota? Y bueno, se podría explicar en notas, depende de, digamos, si... ¿Cómo dudar? Era para hacerle dudar a ellos. La incobrabilidad, vamos a volver a dar un poquito de clases. La incobrabilidad... Para no confundirle, no. Sí. Está bien la resolución, está bien todo, yo le quería hacer, en realidad lo que le quería decir a ellos es que cuando en el planteo dice algo, lo que conviene como alumno es comentar, digamos, o sea, es comentar en este caso que no basta la nota, una nota, porque la nota no está, lo mismo como dijo Flori, lo que la empresa quiere es mostrar un mejor resultado, y en este caso la nota no basta, digamos, pero lo que nosotros necesitamos es que el alumno explique que se dio cuenta de eso. Si ustedes no ponen nada, yo no sé si no vieron, no saben o sea, no nos queda claro. O sea, nosotros pónganse en el lugar nuestro, que nosotros tenemos que evaluar si ustedes interpretaron el ejercicio o no. Entonces, traten de comentar todos los párrafos que tiene el práctico. En este caso, lo que tendría que haber puesto, que era lo que le iba a explicar Flori, es que no basta cuando se manifiesta, en este caso, un alto grado de incobrabilidad, no basta una nota del estado contable. ¿Sí? En
da la previsión. La incobrabilidad se trata de una estimación de un riesgo, ¿no es cierto? Y se trata de una contingencia. Es una contingencia, en este caso, por supuesto, negativa. La resolución técnica 17 de la Federación dice que las contingencias, cuando son altamente probables, en este caso tenemos un indicio de incobrabilidad porque tenemos un atraso considerable en el pago, hay indicios de cobrabilidad. Cuando es altamente probable su ocurrencia y es objetivamente cuantificable, que es en este caso, que suman 5.000 pesos, sabemos que se trata de 5.000 pesos que no se van a cobrar, se tiene que registrar, ¿sí? Si no se pudiese estimar, digamos, el monto, y bueno, cabría, y es altamente probable que ocurra, bueno, por ejemplo, una sentencia que no sabemos con qué monto podría llegar a salir, por ejemplo, desfavorable, y bueno, se podría llegar a explicar en notas, si no se puede cuantificar. Pero en este caso, independientemente del pronóstico que haya hecho la gerencia, nosotros tenemos el dato concreto y objetivo de que al cierre del ejercicio anterior ya se encontraban muy atrasados, ¿sí? Vienen del ejercicio anterior, ya estaban atrasados, se encuentran atrasados. La compañía al cierre dijo que son cobrables y hizo un pronóstico, pero dejamos pasar 3 meses hasta la fecha del informe de auditoría y seguimos sin cobrar esos créditos. Objetivamente, existe una situación de alta morosidad, digamos, y de no pago, con lo cual, objetivamente, es un riesgo para la empresa, o sea, real, que puede ser que no lo cobre. Con lo cual, correspondería constituir, digamos, la previsión de esos créditos. Como se trata de, bueno, como dijimos, podríamos ser deudores incobrables a previsión para deudores incobrables, donde estaríamos corrigiendo la evaluación de esos créditos al cierre del ejercicio. Con lo cual, volvemos, se trataría de una opinión modificada. ¿Qué me estaría afectando, Natalia, a tu criterio? Estado de resultado y estado de situación patrimonial, ¿sí? En forma significativa. Con lo cual, si afecta el resultado, también estaría afectando a otro cuadro más, que sería el estado de evolución del patrimonio neto. Serían 3. ¿O no? 3 estados contables. Es generalizada, por supuesto, porque perfora 3 estados, ¿sí? Con lo cual, no podría ser simplemente una salvedad. ¿Queda claro? O sea que la nota no interesaría, digamos. Ni siquiera corresponde un párrafo de énfasis en este caso. ¿Está? Porque la opinión ya es adversa. Bueno, la compañía carga los gastos generales y administrativos al costo de los productos. Los gastos generales y administrativos del ejercicio alcanzaron a 250.000 pesos. Gastos generales y administrativos al costo de los productos. La empresa, evidentemente, bueno, acá no sé, pero supongo que será, no sabemos si es comercial o productiva, pero no importa, suma el costo de los productos, los gastos generales y administrativos. Los gastos generales administrativos incluidos en los inventarios iniciales y finales sumaron 9.000 y 10.000 pesos respectivamente. Estas últimas cifras no son significativas. Flori, ¿Sí? este caso está planteado como, para que los alumnos resuelvan mejor, gastos generales que no son activables en el producto, por ejemplo, de otros. Los administrativos obviamente que no, y los gastos generales, alguno puede decir, bueno, pero hay gastos generales que sí se tienen que activar y otros que no. En este caso, tanto el gasto general como administrativo se refieren a gastos que no
tienen que ser activables en el producto. Le resulta más fácil. Sí, en realidad yo, digamos, justamente le iba a decir, el costo de un producto, digamos, el costo de incorporación de un producto al inventario de la empresa es el valor al contado del producto más todos los gastos necesarios hasta que el bien estuvo en condiciones de ser vendido, por ejemplo. En el caso de una empresa que hace compra-venta de bienes. Por supuesto que los gastos generales y administrativos siempre no son gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser vendido, porque, bueno, por ejemplo, el sueldo del sereno, el sueldo de la secretaria administrativa, los gastos del contador, bueno, todo ese tipo de gastos alcanzaron a 250.000 pesos. No correspondía que estén formando parte del costo de los productos, es decir, estuvieron por ahí como mal activados, ¿sí? Acá tendríamos que sacarlo de los costos, Ricardo, sí, tendríamos que sacarlo de los costos. Hay un problema de, más que de exposición, Natalia, por supuesto que influye en la exposición, porque al estar no es lo mismo que esté como costo de ventas que esté como gasto administrativo por separado, ¿sí? ¿Queda claro? Está mal expuesto, pero existe también, existiría a mi criterio, pero bueno, eso vamos a ver, depende del asiento que ustedes resuelvan, un problema de medición también. Aunque, en cuanto a medición, decimos que estas últimas cifras no son significativas. ¿Sí? Si no son significativas, no sería necesario proponer un asiento de ajuste, referido a eso. Pero los 250.000 pesos sí son significativos. Entonces, tendríamos que sacarlo. ¿Cómo sacamos de los costos, Ricardo? ¿Y cómo lo reconocemos como gasto? Gastos administrativos a costo por 250.000. Bueno, 249.000 le haría yo directamente, pero bueno, podríamos hacerlo ya así, haciéndolo fácil, podría ser esa la solución, ¿sí? Un problema de exposición, ¿sí? ¿Qué pasa si la sociedad decide no hacer ese cambio en el estado de resultados? ¿Cuál sería la opinión? ¿Por qué opinión adversa, Natalia? Porque, profe, al tocar el costo de mercadería vendida afecta a varios estados, entonces es generalizado. Y no, porque acá estamos tocando solamente el costo contra gasto administrativo, o sea que solamente estamos hablando del estado de resultados. Hacemos gasto administrativo a costo, por ejemplo, si ese es el ajuste. Está todo dentro del estado de resultados. El estado de resultado no afecta al estado de situación y al estado de evolución. ¿Y no? O sea, sabemos que la mercadería que quedó está sobrevaluada en 10.000 pesos. ¿Sí? Pero eso no es significativo porque tenemos un stock de mercadería de 75 millones de pesos. Y hay 10.000 pesos que están de más, entonces no es significativo. Acá aclara que estas últimas cifras no son significativas.
En definitiva, lo único que es significativo son los 250.000 pesos mal expuestos dentro del costo de la mercadería vendida. Entonces, bueno. gasto administrativo a costo de la mercadería vendida por 250.000, ¿sí? Bueno, gracias. ¿Se entiende o no? Sí, se entendió, profe. Bueno, entonces es un problema de exposición. Estaría circunscrito exclusivamente al estado de resultados, ¿sí? ¿Queda claro? Y tendríamos que hacer una salvedad. Por supuesto, no sé qué pondrían ustedes en los fundamentos de la opinión. ¿Cómo explicarían eso? Me gustaría que lo redacten. Ustedes están por poner que, ¿cómo pondrían ustedes la opinión y qué dirían en los fundamentos de la opinión? A ver si se expresan en forma técnica, de manera adecuada. Bueno, ¿no se les ocurre cómo redactarían? ¿Es al final adversa o modificada? Y mira, tuvimos hasta abstención de opinión, ¿sí? Adversa. Sí, por eso, porque estoy viendo todas las variantes posibles. Tuvimos todas, vos sabés que pero ya quedamos que va a ser opinión Tenemos abstención adversa, modificada. Opinión modificada por debido al marco de información contable. ¿Y cuál sería el desvío? Que aclaren, claro, cuál es el desvío y cuáles son los estados contables involucrados. Y si el desvío en la información del marco de información contable es de medición o es de exposición. Bueno, prácticamente incorrecta exposición en resultados, sí, está bien. Bueno, fíjense que acá en la descripción, en el planteo del problema, estaría prácticamente el fundamento de la opinión. ¿Sí? La empresa cargó a, por ejemplo, el costo de los productos, los gastos generales que no correspondían, eso, etcétera, etcétera, ¿sí? Llevó a una mala exposición del estado de resultados en 250.000 pesos, por ejemplo, poniendo un monto, etcétera, etcétera, donde el costo de la mercadería vendida estaría sobrevaluado en 250.000 y correspondería incluirlo como gasto administrativo. Por ahí la empresa quiere ocultar que tiene 80 empleados administrativos y está queriendo vender la empresa y quiere hacer figurar como que el costo de los empleados es baratito. Entonces lo mandó todo a costo de la mercadería vendida, ¿sí? Por ejemplo. Y ahí está, entonces, bueno, los estados contables en su conjunto estarían correctos, excepto por el estado de resultado que estaría mal expuesto, donde el costo de la mercadería vendida debería figurar con tantos pesos y los gastos administrativos con tantos pesos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Vamos al otro. ¿Quedó claro esto o no? Incorrecta, gasto que no valor. La sociedad que ha cambiado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Algo? No, clarísimo, clarísimo. Bueno, la sociedad ha cambiado su método de cómputo de la depreciación de maquinaria y equipo pasando de uno lineal a otro basado en unidades de producción. El efecto del cambio de método del ejercicio ha sido
de aumentar el cargo por depreciación por un monto no significativo. ¿Sí? Se estima que en el próximo ejercicio el nuevo método reportará una disminución significativa en el cargo por depreciación, debido a que se han programado paradas extraordinarias en la planta. La sociedad ha expuesto debidamente todo lo antedicho en una nota a los estados contables. Está bueno lo que planteo, ¿eh? Muy interesante. Bueno, les pregunto de nuevo si ustedes en este tipo de, si realmente existe un problema o no, si realmente la empresa debería hacer algún asiento de ajuste, si debería haber alguna salvedad, si la opinión es limpia o sería no modificada o la opinión sería modificada o adversa, etcétera, etcétera, etcétera. Escucho ofertas. O sea, por supuesto puedo responderles yo lo que pienso, pero no necesariamente lo que diga yo puede ser lo que usted, lo verdaderamente correcto, y tampoco lo que diga yo puede ser lo que piense Fabián. Fabián puede tener un criterio distinto. Por eso necesito que ustedes me digan qué piensan. Para ver si razonamos bien o no. Están mudos, parece que era difícil el planteo. Bueno. Primero, podemos ver que en este ejercicio al menos el cargo por depreciación no fue significativo, ¿sí? O sea, ya sea por un método u otro, no fue significativo. Pero ese no es el problema, verdaderamente. En este caso, me parece. El problema es que se cambió el método de cómputo de la depreciación, ¿sí? Y bueno, al no tener incidencia, ya no importa, digamos, porque se pueden comparar los estados contables y realmente si hubiese hecho por el método anterior o por este mismo método, no habría un mayor problema a la hora de analizar los estados contables, con lo cual los usuarios de la información no tomarían una decisión equivocada al respecto si existiese o no existiese una advertencia. Al no ser significativo, ¿se entiende? Pero, bueno, por lo menos está bien explicado en notas esto, y seguramente que en el ejercicio siguiente sí habría que hacer hincapié o poner un énfasis en esas notas. En este caso, aún no hay mayor problema a mi criterio, ¿no? No sé, Fabián, vos, ¿qué opinás acá? Al no ser significativo, Sí, correcto. no sé que no hace falta, digamos, hacer hincapié en el cambio de método, en la falta de uniformidad, ni nada de eso. Porque realmente no sería para confusión del usuario nomás de la información. No aportaría nada. La única aclaración que vuelvo a insistir es que, por ejemplo, así como puso Cristian ahí, no hay problema, es una justa opinión limpia. Lo que nosotros pretendemos, y lo que ustedes tienen que pretender también para analizar los temas en el futuro, es, como bien le explicaba Periel, ¿de qué se trata esto? Primero se trata de un cambio no en la aplicación de las normas contables, porque en los dos casos la empresa está evaluando al costo histórico menos de depreciación acumulada,
sino que está cambiando el método de aplicación de la norma, que está pasando de una línea. Todo eso ustedes deberían haber explicado. Después que explicaron eso, tendrían que explicar que tanto el método lineal como el basado en unidad de producción son dos métodos aceptados por las normas contables. En tercer lugar, tendría que haber explicado que la norma contable no significa que la empresa tiene que aplicar de la misma manera toda su vida, sino que puede cambiar el criterio como efectivamente lo hizo en este caso, siempre y cuando el efecto de ejercicio anterior se corresponde y exponga nota como realmente lo hizo, creo que en este caso también. Eso es toda la explicación del punto de vista contable de lo que la empresa hizo. Si yo pongo no hay problema, y la verdad que no me da claro a mí si ustedes no detectaron problema o no hay problema, sino tienen que saber por qué no hay problema y por ahí explicar un poco de qué se trata el tema. Desde el punto de vista de la auditoría, como la empresa aplicó un criterio que cambió de un criterio aceptado a un criterio aceptado y lo puso en nota y lo registró bien, no hay ningún problema. Y desde el punto de vista de la uniformidad, como dice Flori, no tiene sentido decirle a alguien, mira, cambió la forma de aplicación, pero el efecto no es significativo, lo cual confundiríamos simplemente. Recuerden que del cambio de la resolución técnica 37 a la 37, la uniformidad, cuando está bien registrada y cuando está bien expuesta, no implica una opinión modificada, ¿sí? A lo sumo puede implicar, en mi opinión, un párrafo de énfasis diciendo, ojo, mirá que cambió el criterio de depreciación. Esa es mi opinión, digamos, pero no es necesario, como sí hacía en la resolución técnica 7, hacer una salvedad en el caso de que haya un cambio de uniformidad. Que tampoco hubiera correspondido en este caso porque el efecto fue no significativo, ¿sí? O sea que, basado en todo esto, sería que la opinión principal es exactamente limpia como lo había hecho. Con respecto a la futurología, ustedes no pueden saber si el año que viene la empresa va a cumplir la parada de marzo, no va a cumplir, o sea que eso ya será un problema del próximo auditor. Bueno, eso no va a pedir para enfatizar. Perfecto. Bueno, gracias, Fabián. La empresa ha iniciado un juicio contra una firma competidora por daños y perjuicios por uso indebido de patentes. La empresa ha registrado un activo contingente representativo de la indemnización demandada con crédito a los resultados del ejercicio. El importe es significativo tanto respecto del balance como del cuadro de resultados, pero no lo suficiente como para justificar una opinión adversa o una abstención de opinión. Bueno, esto es un planteo cuando teníamos vigente la resolución técnica 7, ¿sí? Porque no hablábamos de generalizado en ese momento. Los abogados informan al auditor que la probabilidad de ganar el juicio es del orden del 50%. Toda la situación está debidamente explicada en una nota de los estados contables. Se trata de nuestra primera auditoría, ¿sí? Esto vamos a sacar. Sí, pero eso lo pueden entender como que está bien. Le está dando una pauta ya que no es generalizado. Pero está bien. Acabamos mejor. Bueno. ¿Hay alguna propuesta de cierto ajuste acá? ¿Hay algún problema que visualicen? Ponerle un activo contingente un importe, ponerle un importe así. Bueno, dale. Pues si no, por si tiene que hacer la ciencia, digamos, no sé si tiene que hacer, pero por las dudas. Quedé impactado con los $5.000 de experiencia. Sí. ¿Ahí te quedó bien? Sí. Perfecto. Y la probabilidad de ganar es 50%. Perfecto. Estamos Facilísimo. Eso tiene que hacer en 2 minutos.
Mirá, me dijo el abogado, podemos ganar como podemos perder. ¿Sí? Yo digo que el abogado, digo, tenga cuidado, porque si vos circularizás al abogado de la empresa, ¿qué abogado va a decir que va a perder? ¿Ves? O sea que lo más probable es que te diga que va a ganar hasta un despido sin causa. Y estamos ahí, ¿viste? Puede ser cualquier cosa. Estos prácticos son malos porque ponen 50 y 50, te dejan en el medio. Vamos a poner acá, Bueno. vamos a poner acá. No toque nada, no toque nada, déjalo así, está bien. ¿No? 50. Bueno, pero para cambiarle algo, digamos, le pongo acá el 80. Ahí. Queda mejor ahí, porque si no. Se me trabó el chat porque no ponen nada. No, está. Acá aclara que la previsión es el total, dice Amalia. Sí, el 1.500.000 el total. Acá está. Dice que inició un juicio y registró un activo contingente representativo de la indemnización demandada. O sea, por los 1,5 millones de pesos. Dijo Amalia que no importa lo que diga el abogado, y entonces ¿para qué le circularizamos al abogado? Ahorrémonos plata. Bueno, es una contingencia positiva, no se debería registrar y hay un problema de medición de resultados. ¿Y cuál sería el problema de medición de resultados? Vuelvo a reiterar. Es decir, en cuanto ahora le pusimos nombre y apellido al problema. Estefanía, Dan o Dana, no sé cómo te dicen. Estefi, vamos Lori, a poner sí. que la probabilidad de ganar es del orden de del 95%. 95, bueno, 95. 95. Bien. Va cambiando esto, va cambiando, ¿eh? Ya le subimos del 50 al 95. Ya estamos por. Bueno, Dana, entonces. Dana tiene razón, ¿dónde está lo de Dana? Dana. Una contingencia positiva. Pero ojo, Dana, que cambió. En la contingencia positiva hay el 95% de probabilidad de ganar, dijo el abogado. Lo mismo no tenemos que registrar. Y bueno, acá dice que no importa lo que diga el abogado, dijo Cristian. Entonces eliminamos de las NIA esa que dice circularización, asesor externo, vamos a eliminar todo. Igual Bueno. no se registra ese Dana. Dana lleva una contabilidad, ¿Qué consiste contabilidad de prudencia. Bueno, entonces, si hay un problema de medición, ¿tenemos algún número, digamos? ¿Interviene alguna cuenta de resultados? Entonces, ¿y cuál sería el monto? Dana, ¿cuál sería el coeficiente de ajuste? ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta? Sí. Cuesta la contabilidad. Juicios ganados, a juicio por cobrar, ¿por qué importe? Milton, ¿por cuánto? Por 1.500.000. Correcto. Bueno, ahí ya hay una solución, Florida. Juicio ganado a juicio por cobrar por 1.500.000. Bueno, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con ese asiento o no? Vamos a empezar por ahí. ¿Están todos de acuerdo? Con la aclaración dada, no se registra.
Cristian está perdido, Fabián. Vamos, Cristian, vamos, Cristian, vamos. Vamos. Esa es nuestra función en los casos de dictámenes, perder al alumno. Bueno, la empresa que hizo, vamos a empezar por ahí. La empresa hizo, tomando las cuentas que utilizó Dana, creo que fue Dana la que propuso esto, no, Milton. A ver. Milton. Milton propuso, entonces, utilizándola, vamos a suponer que la empresa utilizó esas cuentas e hizo juicios a cobrar, lo puso en créditos, otros créditos, vamos a suponer, a juicios ganados, ¿sí? 1,5 millones de pesos, probablemente como un resultado extraordinario, lo hizo figurar en el estado de resultado 1,5 millones de pesos, ¿sí? Juicio ganado es un resultado positivo, por supuesto. Eso porque Cristian, él puso juicios ganados a juicio a cobrar porque está proponiendo el ajuste que debería hacer la empresa, dado que no correspondía que registre esa contingencia. ¿Se entiende? Por eso lo que propuso Milton fue, entiendo yo, juicios ganados en el debe a juicio a cobrar por 1,5 millones. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, es el ajuste propuesto. Bueno, en este caso, detectamos el problema, por supuesto, determinamos que es una contingencia positiva, que no correspondía registrarla, que la resolución técnica 17 no permite registrar la contingencia positiva, excepto o con la excepción del impuesto a las ganancias diferido. Flori. Sí. La resolución también dice, en el caso que sea virtualmente cierta, pregunto a los alumnos, sí, que el abogado diga que el 95% de probabilidad de ganar, ¿no es virtualmente cierta? Porque nada, este no es como el 50 como empezó el ejercicio. Cristian, vos es un defensor de River Plate. Iba a decir también, iba a comentar eso, Fabián, ¿viste? No, sí, yo para ver que no, está bien. Sí. Ah, perfecto. Sí, seguí, Flori, seguí. Era para confundirles más, porque como estaban confundidos, digo, voy a confundirles más. No, justamente el 95% podríamos decir que existe un alto grado de probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Podríamos decir que es virtualmente cierta, pero ya tendríamos que haberlo confirmado antes de la firma del informe, por supuesto, y sigue siendo una contingencia y es una sentencia, y con las sentencias nunca se sabe, digamos, con nuestra justicia, ¿sí? En la clase yo le suelo dar, obviamente como dice Flori, digamos, acá es más, el abogado le puede decir 100%, digamos, pero para que sea virtualmente cierta, mínimamente tuvo que haber ganado en primera y yo le iba hasta en segunda instancia, digamos, ¿sí? Porque ya te quedaría el Superior Tribunal o la Corte Suprema, digamos. Si ganó en primera instancia y en segunda instancia, ahí ya podríamos decir que se cumple el requisito de virtualmente. Si gana en primera instancia, será una cuestión de criterio, digamos. Y sí, pero también puede haber una apelación que vaya a través a otro tribunal de alzada y que quede, digamos, que se declare. No es lógico, por eso lo de virtualmente cierta es muy complicado pero obviamente que la trampa acá está para que no se, digamos, pues le toca a los partidos en los parciales, que no importa lo que diga hasta el abogado que jure y recontra jure que se va el 100% de probabilidad de ganar. No, tiene que haber otros elementos que hagan eso. También, Flor, le puedo decir en Argentina y en
y hay que ver cuántos juicios. De ahí, yo creo que con segunda instancia ya uno ya podría hasta empezar a llegar a registrar, pero bueno, de eso ya va a ser cuestión de criterio y cuestión de la vida real del caso que a alguna vez le toca. Bueno, En este caso está perfecto lo que dijeron. bueno, y esto sería la descripción del problema y el asiento ajuste propuesto. ¿Y qué pasaría si la empresa no acepta el asiento ajuste? ¿Qué opinión nos cabría, digamos? Estaría afectando a 3 estados contables, ¿sí? El estado de evolución del patrimonio neto, el estado de resultado y el estado de situación patrimonial. Es una opinión adversa, ¿sí? Bueno, la empresa evalúa sus inventarios al precio de venta menos un 30% estimado de margen de utilidad bruta. El auditor determina que si la empresa hubiese aplicado las normas contables vigentes, ello no habría arrojado una diferencia significativa en comparación con el procedimiento empleado, tanto respecto al inventario inicial como del final, pero sí habría representado una diferencia significativa respecto del inventario inicial del ejercicio anterior. Se trata de la primera auditoría. No del primer ejercicio, de la primera auditoría. Porque si no, no podríamos hablar del inventario inicial del ejercicio anterior. No escucho nada. ¿Leyeron el problema? ¿Entendieron? ¿Se entiende? Desvío en la norma, dice Natalia. Desvío en la norma, sí. Existe un desvío en la norma, pero la diferencia no fue significativa. ¿Corresponde hacer la salvedad o no? ¿Corresponde efectuar una opinión adversa? Estamos hablando de la evaluación de los inventarios al cierre. Y al inicio, por supuesto. Y podríamos llegar a ver si afecta también el costo de la mercadería vendida. Es bastante tramposo este parrafito, ¿eh? Muy tramposo, te diría. Cuando yo Bueno, esto ejercicio me llamaba la atención que yo a veces resolvía de distintas formas en distintos años. Entonces ponerle una opinión limpia. Pero profesor, usted el año pasado dijo que era adversa, por ejemplo. Bueno, era el año pasado, este año es distinto. bueno, que cambie el criterio profesional, no solamente entre colegas, sino uno mismo a lo largo del tiempo. claro, la experiencia del auditor también tiene mucho que ver. Bueno, pero en este caso, es nuestra primera auditoría. En 6.500.000. Bueno, ahí, por ahí queda más claro. Ahí quedó clarísimo como la tinta china. ¿Eh? Eso solamente
para darle mayores elementos de análisis. Los silencios son mortales, digamos. Sí. Al ser la primera auditoría no podemos ver la existencia inicial. ¿Cómo no vamos a poder ver la existencia inicial de nuestra auditoría? Nos fuimos a hacer la toma del inventario, por supuesto. Pero puede haber papeles de trabajo del auditor, del otro auditor, o los papeles de trabajo de la empresa, o cómo tomaron el inventario, cómo lo evaluaron. Es decir, si es una empresa organizada, podría tener todo el detalle de cómo hicieron la toma del inventario y cómo lo evaluaron al cierre del ejercicio anterior. Flori, ¿Sí? como ya está llegando la hora, O sea, hijo de la... Bueno. No, una pregunta. Quiere decir que, de acuerdo a lo que vos planteás, el inventario final de este año está bien. O sea, está calculado mal, pero no es significativo. Exactamente. Y el inventario inicial también estaba bien. También está bien. Lo que estaba mal era... Y lo que estaba mal es el inicio del año anterior. Sí, exactamente. Está bien, interpretamos bien entonces. Bien. Le hicimos todo. Pero me gustaría aclararle acá a Natalia algo, Fabián, fíjate en el chat. Sí. Sí, por más que se trate de la primera auditoría, nosotros, justamente al tratarse de la primera auditoría, como tareas adicionales debemos investigar un poquito cómo fue la cosa al cierre del ejercicio anterior, en qué consistió la toma de inventario, cómo lo hicieron. Es decir, tenemos que hacer un control de la existencia al inicio. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra, si, por ejemplo, resulta que el cierre del ejercicio anterior, a mí me figura un inventario de, por decir un número, de una empresa que vende que vende arroz. Y me figura que hay en el inventario 10 toneladas de arroz. Y resulta que en este ejercicio compramos, compramos 1 tonelada de arroz y se vendió solamente 1 tonelada de arroz en todo el ejercicio y al cierre del ejercicio no hay más arroz. No es que tendremos que verificar realmente si esas 10 toneladas de arroz existían al cierre del ejercicio anterior o no, de alguna forma u otra. Es decir, si se trata de nuestra primera auditoría, con más razón, tenemos que investigar, tenemos que ver, tenemos que pedir. Y si no encontramos ningún elemento, y bueno, si no pudimos hacer tal cosa, si no nos permitieron ver los papeles de trabajo, si no, de todos los procedimientos que hicimos para tratar de llegar a una certeza de alguna manera de respecto de las existencias al inicio, podríamos decir que hubo una limitación al alcance. Pero acá no habla de limitaciones al alcance, ¿sí? Quiere decir que tuvimos acceso a los papeles de trabajo, sabemos cómo la empresa determinó, sabemos todo. El planteo no dice que hubo limitaciones al alcance. O sea, el hecho de que haya sido una primera auditoría no implica de por sí que nosotros no tenemos acceso a la existencia al inicio. ¿Se entiende? Eso es lo que quería explicarle a Natalia. A Lidl. Claro, del planteo surge que todos esos procedimientos de auditoría que explicó Flori se cumplieron, digamos. Ya tenemos el resultado final nomás de saber si esto afecta o no contablemente a nuestro estado contable auditado. Bueno, entendieron la aclaración, pero bueno, con esa aclaración que les hice, no me dicen qué pasó con el problema tampoco. ¿Sí? Bueno, está bien al inicio, está bien al final, la diferencia no es significativa, no corresponde, se aparta de las normas, pero si hubiese evaluado al costo de reposición sería exactamente el mismo precio, ¿sí?
Así que, en principio, a mi criterio, no habría problema, no, la opinión sería limpia, ¿sí? No hay que hablar ni siquiera de un apartamiento de la norma ni nada, porque la evaluación está correcta. Corresponde, sí, aclarar que me parece a mí en notas, o habría que hacer una salvedad, sí, en este caso, porque en las notas hay que explicar cómo se evalúan los bienes de cambio, ¿sí? Y los bienes de cambio deben evaluarse, según la norma técnica, su costo de reposición. Y si la empresa, en este caso, no... habría que aclarar en notas, o sea, si somos nosotros los auditores, yo diría, bueno, está evaluada el costo de reposición y listo, ¿sí? No pondría, como cuestión práctica, digamos, que está evaluada de otra forma. Y le diría al contador de la empresa que en lo sucesivo enseñarle que tiene que tiene que apegarse a las normas contables, ¿sí? Pero en definitiva y en esencia... El caso que vos planteas, que varias veces nosotros hablamos, es que lo que está diciendo Flori es medio un caso de laboratorio, digamos, porque es feo que la empresa en las normas diga que evaluó el precio de venta menos el 30% y que nosotros hacemos una opinión limpia porque en realidad el importe es el mismo, digamos. O sea, queda feo. No se va a dar en la práctica, eso vamos a corregir, digamos, para hacer el costo de reposición, ¿sí? Pero a eso que es lo que apuntaba. Claro. Con respecto a este caso, lo único que yo tendría en cuenta es que lo que habría que hacer es el ajuste del comparativo, porque el costo de venta del comparativo del ejercicio anterior es lo que está mal. Exactamente. Entonces, con lo cual acá... El inventario inicial... entonces acá sería claramente un problema de exposición. Si no arregla el comparativo. Exactamente. Y tendría que haber un área, por supuesto. No un área, porque en realidad esto es del otro ejercicio, solamente los fines comparativos. Porque claro, los fines comparativos y exponer correctamente, está bien, tenés razón. Para no confundir, y, claro. Y lo que vos dijiste, la opinión es limpia, todo está bien. Lo único que habría que tener en cuenta es que en el comparativo habría que ajustar un poco para tener en cuenta esta situación. No viene el caso, digamos, acá en este... Ahora, bueno, al ponerle un número acá cambió todo, ¿sí? Porque acá en realidad, para mí, estaría afectando acá. Si el inventario inicial, ¿cómo es? Vamos a ponerle acá el inventario inicial en exceso, voy a poner acá, por ejemplo. Aclarar, digamos, si está de más o de menos, ¿sí? Entonces, perdón, acá se me fue. Ahí está, en exceso, 6 millones y medio. Es decir que el inventario inicial del ejercicio anterior estaba valuado en más, en 6 millones y medio. Con lo cual me afectó el resultado del ejercicio anterior en 6 millones y medio, porque al disminuir la existencia inicial, ¿sí? Hay que disminuir, va a aumentar el costo de la mercadería vendida. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí para mí hay una área, Fabián. En este caso, habría una área. No, ¿sí? No, porque en este caso el asiento es área a área. Porque en realidad... Claro. En el ejercicio anterior sí, área, pero lo que tenés que ajustar es el comparativo nomás. La existencia, el comparativo del costo de venta y el resultado del ejercicio cambia, o el patrimonio neto cambia como consecuencia de ese problema. Lo que pasa es que vamos a suponer, la evaluación de la existencia al cierre estaban bien, porque no era, el desvío no era significativo, en este caso coincidía. Entonces, ahí los bienes de cambio quedan como estaban, no lo tocas a los bienes de cambio, no los tocas, ¿sí? No.
el costo, lo único que tendría que tocar ahí es el costo de la mercadería vendida, que tendría que haber aumentado en 6,5 millones, ¿sí? En el comparativo. Correcto. Y bajar el resultado en 6,5 millones. Exactamente. Y bueno, eso, y bueno, lo tocas directamente con todo, ¿sí? En la exposición, por supuesto. Por eso te digo, el efecto de eso es solamente a los fines comparativos. Y no porque el resultado estaba en 6,5 millones mal al cierre del ejercicio anterior. Entonces hay que ajustar resultados de ejercicio anteriores y corregir al inicio el estado de evolución del patrimonio neto. Y hay que hacer una área por 6,5 millones, ¿sí? Analizarlo. Esto lo dejo para que lo piensen. Fíjate un poquito y lo analizamos. Ojo que Para mí, este ejercicio cambió a partir del momento que le puse este monto, ¿sí? Sí, pero para mí no, para mí cambia solo las cifras comparativas y no los resultados de este, digamos nada de ningún asiento de este ejercicio. Pero mira, en el ejercicio anterior pero debió... de todas maneras es para hacer los asientos con tiempo, digamos. Exactamente. Vamos a hacer con tiempo. Lo que pasa es que le modifiqué acá el toque, nomás le puse el importe. ¿Sí? Ahora tenemos un importe. Ahora tenemos un importe. Y encima le puse en exceso, es decir, cambiamos el razonamiento. Y habría que hacer... En principio el planteo estaba como que la opinión iba a ser limpia, digamos, porque no había diferencias, ¿sí? Sin mencionar a la uniformidad ni a nada. En el caso de que la empresa acepte el asiento de ajuste, a mi criterio es el costo de la mercadería vendida del ejercicio anterior debió haber estado aumentado en 6,5 millones de pesos. Entonces, sería area, como dice Fabián. Pero si corregimos la exposición, no hay necesidad, al no ser significativa la diferencia, de hablar de la uniformidad. Ahora, si la empresa pasa, digamos, de una cuestión, digamos, no permitida, una norma no permitida y estaba apartada de la norma, y bueno, el informe anterior del auditor debió haber tenido esa salvedad, ¿sí? Ya debió haber tenido esa salvedad. Son casos de laboratorio, como dice Fabián, es difícil decir, bueno, estamos... Acá haciendo los asientos de ajuste, hay que modificar solamente para el comparativo el costo de la mercadería vendida, y como el ajuste del ejercicio anterior entre resultados después es solamente una modificación de fines comparativos. Pero bueno, hasta ahí llegamos al análisis, no es tampoco para entrar en eso. No, pero en este ejercicio comparto que la opinión es limpia, sí. Y no afecta el resultado porque es la existencia del año anterior, digamos, no la existencia inicial de este ejercicio. Exactamente, sí. Bueno. Y bueno, bueno, esto fue un poco para jugar con su imaginación, ¿sí? Eso significa que en el parcial, si es lo mismo, y es igual que este, no siempre copien la respuesta, porque nosotros acá ponemos arroja una diferencia no significativa y te cambió todo el ejercicio, o arroja diferencia significativa y cambia todo, o decimos que en el inventario inicial sí es significativo y no en el final y cambia todo. O sea, el ejercicio puede ser parecido, pero la solución no es parecida, y muchas veces como tienden a copiar soluciones o a tener soluciones de memoria, no siempre es igual, porque acá como hizo Flori, puso un importe y puso una coma y te cambió el ejercicio. Así que cuando tengan que resuelvan sobre el caso concreto que tienen en ese momento. Bueno, la verdad que estuvimos lentos, solo 10 casos hicimos. Bueno. Sí, lento. Antes hacíamos 30 casos en una clase. Rápido éramos. Sí,
Tiene que hacer todos los casos y bueno, nos queda la clase del miércoles para consulta. Bueno, chicos, necesito más agilidad, necesito seguridad por parte de ustedes, necesito que razonen los asientos que se van a proponer, necesito que fundamenten sus posturas, ¿sí? No les pedimos que escriban kilométricamente, pero sí les pedimos que fundamenten las opiniones que están dando, ¿sí? Justamente el informe del auditor tiene un párrafo previo antes de la opinión donde cada vez que hay una salvedad hay un fundamento, ¿sí? De la opinión modificada. O fundamento de la opinión adversa, por ejemplo. Hay que poner por qué. Ahora, si la opinión es limpia, en nuestro caso, como dijo Fabián, también por qué consideramos que es limpia y por qué consideramos que no hay un problema, ¿sí? Es decir, nosotros necesitamos que ustedes nos demuestren que ustedes saben. ¿Quedó claro? Entendieron el planteo. Bueno, gracias, Pérez. Nos vemos. Bueno, buenas noches. Gracias a todos. Gracias por estar. Practique. Tienen 4 días, tienen varios días, digamos, pero 4 un fin de semana largo para practicar, así que adelante. Y el miércoles tenemos clase y pueden hacer todas las consultas que quieran. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, nos vemos. Chau, Soli. Muy bien. Hasta luego. Gracias.